la gobernadora quiere plantear como logros cosas que honestamente para mí son risibles, porque nos han cortado $400 millones de fondos federales de educación, 150 de fondos ESSER de educación, 17 millones para AMSCA, y así pudiéramos seguirnos la lista de fondos que nos han cortado, es un montón. Y precisamente su gran campaña era que ella venía a lo contrario, que ella venía a precisamente implementar para evitar que se perdieran los fondos federales. Y la verdad es que pues parece ser que no es el caso. Y en gran medida también quería plantearte algo para saber tu impresión. Plantear que un gobernador o gobernadora puede en 100 días revirar o cambiar las cosas es imposible. Pero ciertamente ha habido un indicio ya de una entrega a la empresa de NF Energía o New Fortress Energy o Genera, que son los dueños de Genera. Y me parece a mí importante puntualizar que esto es un mensaje ya directo y concreto de que esa es su política pública y ya está. Y que eso es lo que ella va a hacer y ya está. Pero entonces, cosas de transparencia que tan sencillo sería decir como que miren, esto es lo que Donald Trump quiere que se haga y vamos a hacerlo para evitar perder los fondos federales. Pues se oculta. El secretario de Educación dice no, nosotros no, el currículo no se va a afectar con las políticas de Trump. Y de inmediato firma justo después un acuerdo para implementar en Puerto Rico la eliminación del DIA y de la diversidad, exclusión e inclusión, que era lo que, ¿verdad? So, ¿cómo tú lo ves? Bueno, primero vamos a saludar a mis amigas y amigos, enemigos y mis enemigas, ¿verdad? Mis adversarios que me siguen aquí para que enfilen bien las neuronas, para que entiendan de qué voy a reaccionar a lo que estás planteando, Jay. Me puedo hacer eco de tus señalamientos, pero voy a abundar sobre tus señalamientos. Yo creo que aquí hay una visión por parte de los publicistas de Jennifer González que se piensan que el país padecemos de memoria corta o no tenemos memoria, ¿verdad? Y ellos apuestan hacia eso, apuestan a que aquí las noticias y el titular puede cambiar de día a día y la gente ya se olvida de lo que estaba discutiendo la semana pasada. Pero hay unos asuntos básicos que hay que recordarle a Jennifer González, a la gobernadora y a su equipo de trabajo. El país está dolido en el bolsillo. El país está dolido con lo difícil que es acceder a servicios de salud. El país está dolido al ver que ella como gobernadora republicanísima republicana que es, no ha sabido levantar un discurso para frenar las políticas públicas del presidente Donald Trump, que está impulsándose como si fuera el Führer de Alemania, unas disposiciones que son dictatoriales. Y en ese sentido, uno pensaría que los y las republicanas en Puerto Rico que quieren formar parte de esa nación como un Estado 51, ¿verdad? En lugar de salir en defensa en lo que deben ser los derechos democráticos para establecer por qué es que quieren ser parte de esa nación, no se atreven, y remacho, no se atreven a hacer críticas a lo que viene a ser un tsunami neofascista que es nazista en el eje y en la médula de lo que se está planteando como política pública en los Estados Unidos. Y hace algunas semanas atrás, participando en otro programa radial en Cacu Radio, yo señalaba que era evidente que iba a haber recortes de fondos públicos, ¿verdad? De fondos federales. Es más, advertí en ese momento de que en la Universidad de Puerto Rico hay una oficina del título 9. ¿Y qué es el título 9? Es la ley federal que cobija que se prohíba el discrimen por razón de sexo, que era la palabra que se usaba antes, y ahora género. Así que la política de antes era regida todavía por el título 9, que no ha sido derogado por el Congreso, eso sigue en pie. Es que no se puede discriminar por razón de sexo, y hay una oficina en la Universidad de Puerto Rico donde se supone se reciban las querellas para investigar si hay tipo de discrimen entre estudiantes, entre profesores y estudiantes, entre administradores. Así que aquí ya se vio una certificación, no solamente a nivel del Departamento de Educación, que es hasta el cuarto año. La Universidad de Puerto Rico ya emitió una certificación, la Junta de Síndicos, diciendo que ellos van a instaurar la política de evitar que se fomente la diversidad, la equidad y la inclusión. Ya eso fue aprobado por la Junta de Directores de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo es que aquí no ha subido, verdad, una ola, un tsunami, la digo yo, para contrarrestar eso incluso en la propia universidad? En estas universidades en los Estados Unidos y en Puerto Rico tengo que hacer el señalamiento, hay escuelas de derecho. ¿Cómo es que los decanos y las decanas de las escuelas de derecho en este momento no están
organizándose para ir a reclamar en los foros pertinentes judiciales, que son un foro, ¿verdad? Independientemente lleguen al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Supremo pueda favorecer a Donald Trump, pero tienen que hacer el ejercicio democrático y tienen que levantarse y decirle a la rectoría y a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, no vamos a seguir esa política, porque esa política es discriminatoria. Entonces, lo que ahora el Partido Republicano llama discriminatorio contra los blancos, contra los agentes straight, es reverse discrimination, pero ellos quieren instaurar nuevamente todo al revés, quieren volver a la etapa donde se excluyan a las personas. Yo puedo aceptar que la política pública sea esa. Mi problema es que lo esconden. Ese es mi problema. Mi problema es que dicen en Puerto Rico, en todos los medios, hace una semana el secretario de Educación decía que las políticas de Trump sobre el tema del DEI, diversidad, inclusión y equidad, no iban a aplicar a Puerto Rico, que no iban a afectar el currículo, que no iba a tener ningún efecto, que el currículo seguiría siendo un currículo de equidad, de fomentarlo, y el título 9 de la Universidad de Puerto Rico. Pero ese mismo secretario de Educación que dijo eso aquí, se convirtió en el primer secretario de toda la nación, según la secretaria Linda McMahon y según Breitbart News, que decidió que iban a implementar la política de evitar el currículo de DEI. O sea, que el secretario que le dijo a Puerto Rico que no, que iba a seguir las políticas de diversidad, inclusión y equidad, le dije a Estados Unidos, no, eso se eliminó aquí, nosotros lo estamos eliminando ya, y se convirtió en el primero en toda la nación en hacerlo, según la Secretaría de Educación Federal. ¿Por qué no hablarlo directamente y decir, mire, gente, nos van a quitar los fondos federales y pues a cambio de los fondos federales hay que entregarnos en esto? Yo puedo entender eso, puedo defenderlo o puedo criticarlo, pero puedo entenderlo. Lo que no puedo entender o no puedo defender jamás es el doble discurso de cogernos de tontos o pretender cogernos de tontos. Por eso es que remarcho, Jay, de que no se puede usar una vara de la hipocresía, ¿verdad? Para tratar de esconder en una colonia, que en esta colonia el amo y la metrópoli dicta la política pública. Aquí hay un sector, incluyendo de estadistas, que se piensan que tienen una autonomía de funcionamiento que no tienen. No lo hay. Entonces, cualquier persona que quiera negar que hay que seguir al pie de la letra, porque si no está en juego las becas Pell, no te olvides de las becas Pell. Está en juego fondos que puedan ser para reconstruir distintas fases de las universidades y las escuelas públicas. Eso está en juego y eso había que hablarlo abiertamente, no seguir tapando el cielo con una mano, porque hay que diseñar entonces una estrategia. Si Puerto Rico no va para poder seguir recibiendo las becas Pell, que de eso es que vive la Universidad de Puerto Rico, después de todo, ¿verdad? Si no se va a poder recibir las becas Pell, ¿cómo es que se va a sostener la educación pública en Puerto Rico? Y eso hay que atajarlo de frente, no es con estos medios paños y estas aguas tibias, no. Y en eso me hago eco y estoy de acuerdo contigo, la hipocresía no puede ser el estándar del gobierno de Puerto Rico. Tiene que ir de frente y tiene que atreverse a criticar y decir, todas esas políticas son inconstitucionales. Todas esas políticas son contrarias a derecho porque tendrían que derogar, por ejemplo, el título 9. Habría que ir al Congreso para derogar el título 9, para entonces implantar esa política pública, pero tienen que hacer el frente. Y uno tiene que escuchar el liderato de este país, del gobierno y de todas las facciones, de todos los partidos y la ciudadanía en general, tiene que adoptar la postura de ir de frente a estas políticas que son nazistas, son fascistas y son supremacistas. Y el que no quiera acabar de entender eso, porque se quieren poner así, tapándose los ojos, los oídos y la boca, como es, ¿verdad? Pues entonces están totalmente desatinados, porque siguen engañando al país y está en las manos de usted y de mí, Jay. Está en las manos de la radioaudiencia, de la ciudadanía, para que no les tome de sorpresa qué es lo que va a pasar con esto. Y entonces no hay un movimiento que se esté cuajando y los estadistas son los más que lo quieren esconder. Los propios estadistas que corrieron una campaña electoral metiendo miedo contra la alianza porque era la alianza que iba a aliarse con los dictadores latinoamericanos y caribeños. Pero ahora que tienen el dictador allá en el norte, en la metrópoli, que es que actúa como el Führer de Alemania, a eso no quieren ver que eso es dictadura, no lo quieren ver, eso es una dictadura de extrema derecha y no están dispuestos a criticarlo porque tienen pánico que de alguna forma en su cabeza colonialistas que también tienen ellos, de que si se atreven a enfrentarse, los van a repudiar. Y yo recuerdo una persona que fue alcaldesa de la ciudad de San Juan, ¿te acuerdas de Carmen Yulín, verdad? Me acuerdo. Carmen Yulín, después de todo, que era del sector más de izquierda que de centro del Partido Popular, Carmen Yulín
cuando pasó el huracán, actuó como se supone actúe toda ciudadano y ciudadana cobijados por la bandera de los Estados Unidos. Se atrevió a ir de frente del presidente en ese momento. Eso es ser ciudadana de esa gran nación donde se supone que la ciudadanía confronte al liderato de gobierno sin temor ninguno. Sin embargo, tenías entonces a Ricky tratando de bajar la voz y tratando de, ¿verdad?, de sacándose selfie con el presidente. Exacto. Así que, ¿verdad? Eso es parte del aprendizaje que la gente, para quitarse la veda esta que tienen y la venda que tienen en los ojos de ser colonizados, tienen que aprender que las cosas se atajan de frente. Que by the way, el Washington Post publicó hace muy poco que las personas más afectadas por la eliminación de DEI son las mujeres, porque precisamente eran las más beneficiadas por la política de diversidad, equidad e inclusión, porque son la mayoría de las personas que recibieron algún tipo de funding, etcétera, para este tipo de prácticas. O sea, porque recuerden que la minoría más grande es la mujer. O sea, la minoría más grande en todos los Estados Unidos es la mujer. La minoría, refiriéndome, ¿verdad?, a acceso al poder, porque la gente piensa que minoría realmente a nivel de población es mayoría, Claro. pero a nivel de acceso al poder y control de, ¿verdad?, de la nación es la minoría. Y es la minoría más grande y es la que más se está beneficiando de las políticas de DEI, diversidad, equidad e inclusión. No era el woke. O sea, el woke, el extremo de la izquierda, que yo creo que ni tú ni yo nos identificamos como wokeistas, pues, o sea, no, el extremo de la izquierda, liberal, progresista, whatever, el llevarlo a esto, a los extremos tan, ¿verdad?, en mi opinión, absurdo, pues llevarlo a ese extremo ha provocado que, ok, pues vamos a eliminarlo. Y eliminarlo ha significado que te has llevado por el medio a un montón de programas que sí eran programas necesarios de equidad, inclusión y diversidad. Pero, pues el antiwoquismo lo lleva al fanatismo también, igual que hay ciertas personas fanáticas woke, hay ciertas personas fanáticas anti-woke. Y ese fanatismo te lleva a cortar cosas que sí son necesarias en la sociedad. Por eso, pero se ha demonizado la palabra woke. Vamos a empezar por ahí. ¿De acuerdo? Si la definición de woke es ser radical para exigir los derechos que nos cobija a toda la ciudadanía, pues somos todos woke, ¿verdad? Porque las personas que tienen vulnerabilidades, que tienen sensibilidades ante el prójimo, que quiere ayudar al prójimo, todo el mundo se tiene que declarar woke, ¿verdad? Porque eso es la gran sombrilla de lo que es woke. Lo que pasa es que hay unos sectores de extrema derecha que quieren demonizar entonces lo que es la palabra woke y la gente que son woke, porque entonces después se pasan circulando unos videos que es del absurdo, del extremo del absurdo, ¿verdad?, con unas distorsiones de lo que es la sexualidad también, ¿verdad? Que entonces le quieren tildar a todo el mundo que abogamos por los derechos de equidad, derechos de inclusión, de participar, de que a las mujeres nos paguen los mismos salarios que se les pagan a los hombres, que las mujeres no tienen por qué ser objetos de violencia para someternos a nuestra posición, que eso incluye que no nos pueden obligar a parir en contra de nuestra voluntad, porque eso es una maternidad forzada. Eso incluye que hay que distribuir métodos anticonceptivos, hay que educar a la población de cómo se usan métodos anticonceptivos para no tener que llegar a ese otro punto que entonces la gente conservadora no quiere que se hable, que es los abortos, ¿verdad? Pero tienen que favorecer el acceso a métodos anticonceptivos, o es que vamos a volver a la etapa medieval donde no había métodos anticonceptivos, donde entonces las mujeres nada más pueden tener relaciones sexuales para procrearse, que eso es la historia de nuestras abuelas, las abuelas mías, cuya madre murió en el hijo número 17, 18, ¿verdad? Esa es la generación de mis abuelas, es de esos que hablaban. Así que, ¿verdad?, vamos a retornar a esa época o vamos a asumir el control de que para que las mujeres puedan ser incluidas en la sociedad, más allá del domus de la casa, tiene que tener control sobre su cuerpo, y el control de su cuerpo se reduce ¿a qué? Se reduce a disfrute de la sexualidad con uso de métodos anticonceptivos. Y de ahí ese punto de partida, entonces las mujeres pueden ser insertadas en equidad de condiciones que los hombres. Déjame aprovechar entonces y plantearte por último, antes de cambiar el tema, lo siguiente. Pero quisiera saber tu perspectiva sobre que el PNP ha logrado básicamente ir erosionando Proyecto Dignidad al punto de que parece que va a desaparecer. Al parecer aquí, Proyecto Dignidad no tiene ¿verdad? Y hay que decir que Rivera Schatz, muy astuto políticamente, ha estado buscando la forma de aliar a la senadora Rodríguez Bebe y a la asesora Elian Martínez. La ha logrado atraer al grupo del PNP. Aparenta ser que aquí hay un fin de Proyecto de Dignidad. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo?
quiero distinguir una cosa aquí. Todo ese movimiento que hemos visto por parte del Partido Nuevo Progresista y el establecimiento del Proyecto Dignidad hacia tratar de atraer a ese sector que se identifica con esos valores religiosos como punto de partida en su vida, para mí se están dando una cuerda muy delicada y se está difuminando lo que es la separación iglesia y Estado. Así que yo no puedo entender cómo es que un movimiento estadista en Puerto Rico que quiere parecerse a una democracia para llegar a ser Estado, quiere ahora calcar lo que está haciendo Donald Trump, que lo usa como accesorio a la Biblia, porque ustedes se creen que Donald Trump se cree las escrituras de ese Dios. No, él lo usa como accesorio teatralmente para atraer personas y se está fundiendo la separación de iglesia y Estado. Y en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se supone que está clarito ahí el lenguaje que existe separación iglesia y Estado. Y lo que ahora se llama libertad religiosa no es otra cosa sino imponer en unos espacios de gobierno, después de todo, los valores religiosos. Y yo trato de explicar esto. Mira, Jay, yo me crié en las bases militares en Puerto Rico, donde no había religión, ¿entiendes? Así que yo tengo tan claro lo que es educarse en unas escuelas donde no hay ninguna rezadera, en una escuela donde nada de eso sucede. Yo no acabo de entender cómo la gente en Puerto Rico, que muchos de ellos estudiaron en escuelas católicas y se piensan los más intelectuales, se tragaron el cuento de que todo se tiene que ver a través de las escrituras. Y entonces no pueden entender que la democracia se funde. Son como dos espacios paralelos. Si te acuerdas de la clase de geometría, ¿verdad? Recuerdo bien. Que son dos planos que son separados y no se supone que se interjecten. No, porque se supone la gente que quiere manejar su vida acorde con el credo religioso que creen, lo pueden hacer. Lo que no pueden es imponerle ese credo para que todo el resto de la humanidad tenga que seguir eso. Y ahí es que entonces yo no estoy de acuerdo con la rezadera que hay al principio de la legislatura. ¿Qué es eso de que empezar una sesión legislativa con una rezadera? ¿Qué es eso de que entonces va a haber en las escuelas ahora otras rezaderas? No es por mofarme de las oraciones, pero si hay una separación entre iglesia y Estado, usted vaya a su templo, usted en su silencio, en su hogar, rece todo lo que usted quiera, alabe al Dios o a la diosa que usted crea, pero no pueden mezclarme los espacios. Y aquí en Puerto Rico no se ha entendido eso. ¿Por qué no se entiende? Porque estuvimos bajo el cobijo de una monarquía española, donde, como te dije aquella vez, Rasputín en Rusia le susurraba a la zarina, y en España estaban los religiosos, la Iglesia Católica, que dirigían los destinos de los reyes y las reinas. Así que aquí en Puerto Rico teníamos 400 y pico de años cuando llegan los americanos. Y entonces en esos 400 y pico años todo el mundo se creyó el cuento de que aquí hay que vivir solamente siguiendo el precepto religioso, cuando son espacios distintos. El que quiere ir a orar, yo les doy la bienvenida a que oren, pero no dentro del gobierno. Así que incluso ese proyecto de ley que se acaba de aprobar de la libertad religiosa, realmente es tratando de legitimar que en los espacios de gobierno se va a dar la entrada a las religiones cuando se supone que pase todo lo contrario. Así que, ¿verdad? Esto es un tema que para mí soy bien sensible a ello porque yo me crié fuera de ese merge, que aquí todo el mundo que estudiaron en escuelas católicas y apostólicas y el gobierno de Puerto Rico, están todo el mundo así como penetrada esa cabeza, que si no, imagínate, en el 2006, Jay, ¿tú te recordarás 2006? Cuando hubo el cierre del gobierno, ¿quién se apoderó de la mediación entre el gobierno y la gente? El arzobispo de San Juan. Y veíamos las imágenes del arzobispo de San Juan entrando y saliendo a Hacienda. Eso nada más pasa en las monarquías, donde es la iglesia que es el que le susurra al oído a los líderes de gobierno. Y así que, y lo vieron lo más chévere, mira qué bueno es eso, que el arzobispo está dando un paso al frente. No, el arzobispo no tiene nada que hacer ahí. Y lo mismo cuando el arzobispo le da el aro ese que tiene, no sé ni cómo se llama ese aro, que se lo dio a Aníbal Acevedo Vilá y a Pablo José. ¿Qué es eso? No. La iglesia es la iglesia y el Estado es el Estado. Y entonces cada quien se rige por todo el mundo, se tiene que ver cobijado por legislación que no sea discriminatorio en el ámbito de gobierno. Y los que quieren regir su vida y por
preceptos religiosos, que no quieren creer en el aborto, que no quieren creer en el divorcio, que tienen que aguantar las penas de los maridos. Usted allá arrodíllese en la iglesia, a los bancos y récele a Dios a ver si Dios le va a salvar de una buena pela del marido la próxima vez, a ver si eso va a pasar, ¿verdad? Así que, pero las leyes en el gobierno son los que nos van a dar la posibilidad de cuando hay violencia doméstica se entienda que es un asunto público, no privado, como dijo la secretaria esta designada a Estado. Eso no es un asunto personal, es un asunto público, porque públicos son los delitos del Código Penal y hay que darle tratamiento de asuntos públicos a eso. Así que no sé, yo puedo seguir elaborando esto por horas. Pero... No, yo sé. Sí, no tengo duda, pero quería saber tu opinión sobre el tema de que el gobierno, que tanto habló de que iba a proteger la diversidad, la equidad, la inclusión, ¿verdad? Y que hablaba abiertamente de que iba a cambiar el currículo, que iban a hablar de un currículo de equidad, pues ahora se entregó y dijo lo contrario para no perder los fondos federales y mientras tanto, pues igualmente está apoyando proyectos de la senadora Rodríguez Bebe y ha traído, ¿verdad?, asesores de ella para que se conviertan en parte de la administración del Senado específicamente, y, ¿verdad? Y eso políticamente para adelantar básicamente la erosión total de Proyecto de Dignidad. Pero nada, yo estoy de acuerdo contigo. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.